epitelios, dijimos entonces que están muy cerca entre sí, y estos epitelios, según la función que cumplen, podemos dividirlo de dos formas: en los que revisten, ya sea la parte externa del cuerpo, como puede ser la piel, o bien reviste cavidades internas, como puede ser el interior de órganos o bien de cavidades del cuerpo. Y después tenemos los glandulares. Todos comparten este tema, que son avasculares, las células están íntimamente relacionadas, y la polarización celular. Hablando de los epitelios de revestimiento, que por ahí son los que vamos a ver siempre, porque cualquier tejido que veamos, en cualquier tejido vamos a ver vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos están revestidos por dentro por un epitelio muy especial, que es un epitelio simple plano. Esto quiere decir que está formado por una única capa de células y planas. Siempre cuando tenemos que esquematizar un epitelio, la primera estructura que nos va a servir de apoyo para dibujar estos epitelios es la membrana basal. Y siempre por debajo de un epitelio lo que siempre va a haber es un tejido conjuntivo, que después podemos charlar un ratito qué tipo de tejido conjuntivo. Hablando en sí de los vasos sanguíneos y de este epitelio que tiene, que es un epitelio simple plano, las células son ausadas. Esto siempre piensen que los esquemas es en un plano, y en realidad esto es una estructura tridimensional, pero los esquemas que hacemos nosotros son en un plano. Entonces estas células tienen una forma ausada. En el único lugar que se engrosan es en el sitio donde está el núcleo. Por lo tanto, cuando lo miremos al microscopio, lo que vamos a ver es que solamente va a haber, el núcleo se va a ver como un engrosamiento de esta membrana basal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hablamos de un epitelio cúbico? El ejemplo que se toma para referenciar esta célula es un cubo, un dado. Entonces, en el plano, el dibujo siempre empieza con una membrana basal, su tejido conjuntivo subyacente, y la imagen, o sea, la figura es un cubo, el cuerpo es un cubo, la figura sería un cuadrado. El cuadrado, ¿qué permite? Que el núcleo se expanda para todos lados, por lo tanto lo represento como una esfera. ¿Por qué es interesante mirar los núcleos? Porque si yo haría este esquema teórico, puedo marcar bien los límites celulares, pero lo que nos puede pasar a nosotros es que en el microscopio en realidad lo que vemos son los núcleos, y si vemos núcleos redondos, ya me está dando la pauta que estoy viendo un epitelio cúbico. Otra cosa que hay que tener en cuenta, acá tacho tejido conjuntivo para que no queden dudas, que acá siempre voy a tener la luz de algo, y esta es la membrana basal seguido por un tejido conjuntivo. Decíamos que este epitelio no se puede, no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto, ¿de dónde se nutre? De ese tejido conjuntivo subyacente. Si ustedes recuerdan, una de las clasificaciones que usamos es decir que el tejido conjuntivo es un tejido conjuntivo o laxo, propiamente dicho, o laxo o denso. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo tendremos en contacto con estos epitelios? Obviamente uno laxo, porque si tiene que ir un vaso sanguíneo por ahí, necesito que tenga mucha sustancia extracelular, y recuerden que el tejido conjuntivo laxo tenía mucha sustancia extracelular. Este señor nos está filmando. Hello, hello. No, nosotros no. A los otros están filmando. ¿A quién? A los otros chicos. Bien, entonces tengo este tejido conjuntivo que permite que tengo vasos sanguíneos en el medio, y como pueden ver acá, por ejemplo, hice el esquema de un capilar, que es el vaso sanguíneo que más fácil se dibuja. ¿Por qué? Porque es una única célula plana, ¿sí? Este tejido conjuntivo, como les decía, es laxo, tengo abundante sustancia fundamental con células y escasas fibras. Y el otro que me quedaría dentro de los simples es el cilíndrico. Obviamente el cuerpo sería un cilindro. Cuando lo dibujo en lo que es el plano, y tendría que hacerlo a través de un rectángulo. Recuerden, esta es la membrana basal y las células serían cilíndricas. ¿Esto qué quiere decir? Que
su eje mayor es perpendicular a lo que es la membrana basal. Si se afina, el núcleo ya no puede ser más redondo, sino quedará más bien aplastado, ovalado, donde su eje mayor también va a ser perpendicular a la membrana basal. Y como les dije antes, esto va a ser interesante cuando miremos al microscopio y no sea posible ver esos límites celulares. Como pasa en todos los epitelios, este sector sería la luz del órgano, por ejemplo, y por debajo tendríamos el tejido conjuntivo. Esto es con respecto a lo que son los epitelios simples. Son bastante, que no se pueden clasificar entre simple o estratificado, que son particulares, donde yo tengo, por un lado, el de las vías urinarias, que es un epitelio estratificado, pero que el número de células y su morfología se modifica en función del estado del órgano. Por lo tanto, para explicar las características de este epitelio, no podría ser un único esquema, porque tengo que mostrar justamente eso, la diferencia en el número de capas celulares y en su morfología. Y por otra parte tengo el epitelio característico de las vías respiratorias, que es el pseudoestratificado. Pseudo, ¿qué significa? Que parece pero no es estratificado. En este caso es un epitelio simple donde tengo un único tipo, una única capa de células, con la particularidad de que no todas llegan a esa luz que señalábamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los esquematizaríamos? Primero, el urotelio o epitelio de transición, que es el que yo les decía de que se modifica en número y en morfología celular. Depende del estado del órgano. Si tenemos una vejiga vacía, por poner el ejemplo de un órgano, ¿no? Y centrando la atención solo en el epitelio, si ese órgano está vacío, el número de células varía y va a ser más que si ese órgano estaría lleno. Vamos a hacer 3 capas para no, o 4, porque también tengo que señalar otra característica, que el borde de estas células es convexo hacia la luz, ¿sí? ¿Qué pasa? Que dibujé acá, la membrana basal, recuerden siempre eso, fundamental. Si el órgano se distiende, y ojo, el órgano es el que se distiende y por lo tanto el epitelio sufre modificaciones porque la capacidad de distenderse o de movimiento es del músculo, de otro tejido que nada que ver con este, ¿no? Pero impacta sobre este. Vamos a tener que este número de células, que acá teníamos 1, 2, 3, 4 capas, por ejemplo va a pasar de ser 2. Y fíjense cómo las últimas también se achatan, ¿sí? Manteniendo sus núcleos ovalados. ¿Por qué de nuevo molesto con el tema de los núcleos? Porque cuando veamos un epitelio estratificado podemos decir, ¿y esto no será plano? Porque estas células se aplanan. No, volvemos a lo mismo. Recuerden mirar los núcleos, porque en el epitelio estratificado plano, las células se van modificando. Voy a hacer 2 células, 3 células, ¿sí? Se van modificando hasta terminar cada vez más aplanadas en una última capa donde estas van a ser totalmente aplanadas, ¿sí? Esto es un estratificado plano, mientras que este es el urotelio, donde obviamente tengo que hacer 2 para mostrar esta característica, en la cual el epitelio sufre modificaciones en el número de capas celulares y en la morfología de las células. Y por último, ¿cuál me queda? El que les dije, el pseudoestratificado,
Dentro de lo que es el pseudoestratificado empezamos siempre igual, la membrana basal, y que les dije que era un epitelio simple, una única capa de células, pero no todas llegan a la luz. Entonces me da la idea de 2 filas de núcleos que parece que es estratificado, pero no lo es. Entonces tendríamos este tipo de epitelio donde algunos núcleos pertenecen a las células basales. Siempre me trae problemas. Y los otros en las células basales, y estas serían las células apicales. ¿Qué error acá hay? Que estas células tienen que estar bien juntas, ¿sí? ¿Está? Entonces, fíjense que todo sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la luz. Luz. ¿A qué me refiero cuando digo luz del órgano? La parte más interna. Y es una expresión que vamos a usar siempre en histología que hablemos de órganos huecos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos. Una breve introducción chiquitita de lo que es los epitelios de revestimiento. Queda para ustedes ver cómo dibujarían, por ejemplo, un epitelio estratificado. Ya hice el plano. El cúbico, por ejemplo, que lo podemos llegar a encontrar, es muy difícil, pero lo podemos llegar a encontrar en los sitios donde los conductos excretores de las glándulas están llegando a la parte más externa de las mismas. Pero siempre tener en cuenta esto, que cuando hablo de estratificado tengo que hacer varias capas celulares, y si le agrego estratificado plano me da la idea de la morfología de la última capa, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos. Les dejo a ustedes la tarea de rever el tema de los epitelios. Cualquier duda, no duden en escribirme. Como siempre les digo, si les gusta, suscríbanse al canal, pongan sus me gusta, y espero que hayan disfrutado también de este lugar que es verdaderamente maravilloso.